Familia Casa de Oración y amigos que nos escuchan, Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Estamos muy felices el día de hoy porque comenzamos una nueva serie. Hoy comenzamos una serie con base en la carta de Judas en el Nuevo Testamento, una carta pequeña pero con gran contenido y gran información que va a ser de edificación en nuestra vida. Así que prepárate, busca tu Biblia, toma tu Biblia, tu cuaderno, tus notas, tu pluma, porque vamos a comenzar a estudiar la palabra de Dios. Dios te bendiga, bienvenido. Por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú, nadie como tú. Nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Y eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Quiero comenzar en esta mañana con la carta de Judas. La carta de Judas es una carta pequeña en el Nuevo Testamento, es solamente un capítulo y vamos a leer los primeros versículos, los primeros 4 versículos de esta carta y descubrir qué es lo que Dios va a hablar a nuestro corazón. Vamos a Judas capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros,
exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. La carta de Judas es una carta enfocada directamente a que la iglesia defienda la fe. En el versículo 3, Judas nos dice, estoy escribiéndolos invitándolos para que contendáis ardientemente por vuestra fe. Sin duda está haciendo la advertencia de que la iglesia es constantemente atacada. Y lejos de que tú y yo creamos o pensemos que la iglesia es atacada por factores externos, lo que nos dice Judas es cuidado, porque la iglesia está siendo atacada desde el interior. No solamente gente que está afuera, sino gente que ha logrado filtrarse al cuerpo de Cristo con la finalidad de engañar y de dividir la iglesia. Judas escribe claramente que estos hombres han entrado a la iglesia como falsos maestros, se han apoderado de ciertos lugares para distorsionar la escritura, para llevarte a un error doctrinal y separarte de esa sana doctrina o de esa doctrina de los apóstoles. Por eso dice con mucha claridad, te exhorto, porque esa es una pelea para que tú y yo defendamos nuestra fe. Pero sin lugar a dudas, antes de que tú y yo podamos defender nuestra fe, es necesario que tú y yo primero comprendamos y conozcamos cuál es nuestra posición y cuál es nuestro lugar en la identidad de Cristo Jesús. Jamás vamos a poder pelear o defender tú y yo algo si tú y yo no comprendemos en dónde estamos parados, si tú y yo no alcanzamos a distinguir lo que es bueno de lo que es malo, lo que es correcto con lo que es incorrecto. Y me encanta este libro porque Judas se toma el tiempo para poder hablar de eso. Y el día de hoy vamos a ver qué es lo que Judas quiere que tú y yo recordemos y que no se nos olvide. Quiero comenzar primero definiendo quién es Judas, porque probablemente algunos de ustedes digan, se me hace que ese Judas es el que entregó a Jesús, ¿no? O algunos más dirán, ese es Judas Tadeo, ¿no? Pero no, en la Biblia nos habla en el Nuevo Testamento de alrededor de 6 Judas o 6 personas que se llaman Judas. Y el nombre de Judas literalmente significa alabanza al Señor. Es una derivación del nombre de Judá que significa alabanza. Pero Judas, el que vamos a leer, el que ha escrito esta carta, no es Judas el Iscariote, no es Judas el que entregó a Jesús por unas monedas y después fue y se ahorcó. Este Judas que vamos a leer, dice el versículo 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. El Judas que estamos hablando es uno que se identifica, número 1, como siervo de Jesucristo. Y dirás, bueno, pero es que son muchos los que son siervos de Jesucristo. Pero después dice, y soy el hermano de Jacobo. Y esto nos da pauta a un punto mucho más importante. En Mateo capítulo 13, versículos del 54 al 56, nos habla acerca de los hermanos y las hermanas de Jesús. Y este Judas que está escribiendo esta carta es uno de los medios hermanos de Jesús. Es uno de los hijos que María tuvo con José después del nacimiento de Jesús. Y entonces es un medio hermano de Jesús, porque comparten mamá, pero no comparten en sí papá. Y quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 13, rapidísimo, del 54 al 56, y dice: y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Versículo 55 dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? En Mateo podemos ver que uno de los hermanos de Jesús se llama Judas, y justamente es este Judas el que está escribiendo esta carta. Y dice Judas hablando, dice: yo soy siervo de Jesucristo. Y a lo mejor te dirás, bueno, entonces este Judas siempre andaba con Jesús. Este Judas era de los que iba tras Jesús donde quiera que iba. En Juan capítulo 7, versículo 5, porque ni sus hermanos ni su madre creían en él. La escritura nos deja claro que este Judas, el hermano de Jesús, no era alguien que caminaba junto a Jesús. No creía él ni sus hermanos en Jesús como tal. Más adelante en
Marcos se le dice al Señor, en Marcos 3:31, le dice: Señor, tu madre y tus hermanos vienen a buscarte. Y el Señor les dice: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la guardan, haciendo la referencia de que estos hombres que eran sus hermanos en la carne no eran necesariamente quien seguía a Jesús en donde iba y quien creía realmente en él. Volvemos a leer de este Judas en Hechos 1:14, cuando están unánimes perseverando en la oración con las mujeres, y dice Hechos 1:14: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Es decir, este Judas, después de que ve la muerte y la resurrección de Jesucristo, es alguien que cree en esa resurrección, que cree en ese Señor y que cree en Jesús como su Salvador. Y no nada más cree en Él, sino que se vuelve siervo de Jesucristo. Por eso es que Judas se describe a sí mismo como siervo de Jesucristo. Y sabes, no nada más era siervo de Jesucristo, sino también era pariente de Jesús. Era su hermano de Jesús, su medio hermano de Jesús. Y si algo notamos a partir de aquí, es que Judas tiene un carácter importante y especial que quizá tú y yo deberíamos de asumir. Porque siendo bien honestos, si tú y yo hubiésemos sido Judas, muchos de nosotros nos hubiéramos presentado como Armando, el hermano de Jesús, ¿no? O nos hubiéramos presentado como José Luis, el hermano consentido de Jesús. Y quizá nosotros hubiésemos hecho énfasis en eso, porque lamentablemente vivimos en un mundo donde las relaciones sociales o los nombres pueden pesar demasiado, pueden impactar demasiado. Pero Judas se consideraba simplemente un siervo de Jesús. A Judas no le interesaba siquiera que la gente entendiera que él fuera su hermano de Jesús. Y sabes, cuando Judas se presenta como siervo de Jesús, es interesante porque la palabra siervo viene del griego doulos y significa un siervo, un esclavo, pero alguien que se entrega en servidumbre o en esclavitud por voluntad propia. Es decir, alguien que acaba de ser esclavo y le acaban de dar una carta de libertad y rechaza la carta de libertad por someterse al señorío de alguien de manera voluntaria, por su amor y por agradecimiento a esa persona. El hecho de que Judas se presente a sí mismo como siervo de Jesucristo y no como el medio hermano de Jesús, nos dice que Judas había comprendido que Jesucristo no era su carnalito, no era su compi, no era su brother, no era el chuchito. Jesús es el Señor. Y quizá tú y yo tengamos que comprender varias cosas, porque a veces crecemos con esa familiaridad de Jesús, que vemos a Jesús como si fuera nuestro camarada, como si fuera nuestro amigo a quien podemos tratar o ningunear. Y aunque la palabra de Dios nos enseña que Él es nuestro amigo, también nos enseña que Él es nuestro Señor. Y si Judas tiene este amor hacia Él y este respeto, creo que tú y yo tenemos que considerar que por mucho amor y confianza que podamos tener y de la manera que nos podamos acercar a Él y con el amor que nos ha amado y nos recibe, no tenemos que perder de vista que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es nuestro Señor, que Jesucristo es nuestro Rey. Y me encanta saber que Judas comprendía que sí es importante ser familia, pero es mucho más importante ser considerado siervo de Jesucristo. Es decir, la relación humana o la interacción humana no está por encima de la relación que tú y yo podemos tener el día de hoy con Él. Si bien es cierto, el ser hermano podía implicar, para Judas era importante que la sangre de Jesús, la que lo salvó, era más importante que la sangre que podía unirles o la identidad que podía unirles, ¿sí? Judas podía decir, como lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 14 al 17, de la siguiente manera. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Judas había comprendido que las cosas que son hechas nuevas, no importa lo que haya pasado en la carne, hoy de aquí en adelante las cosas son hechas nuevas. Y dice más adelante, versículo 1: escribe a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en
Jesucristo. Es a quien está escribiendo él, a los llamados, a los santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y sabes, me encanta cómo Judas describe a los lectores de esta carta en tres grandes áreas: los llamados, los santificados en Dios Padre y los guardados en Jesucristo. Pero, ¿quiénes son los llamados? ¿Quiénes son los que son llamados? Dice un pastor, ¿no?, que los llamados son los ya amados, ¿no? Son los que ya han sido amados. Y la palabra amado que utiliza, o la palabra llamado que se utiliza aquí, es una palabra de llamados directamente por Dios. Para aquellos a quien fueron llamados, es a quien Judas está escribiendo esta carta. Es decir, ¿quién es a quien está hablándole? No es al inconverso, es al que ya ha sido llamado. Por lo tanto, esta carta no es un tratado evangelístico como leíamos a Jonás en algunas semanas atrás, acerca de ir a predicar a alguien que no conocía de Jesús o a alguien que no conocía de Dios, sino este es un llamado que no es evangelístico. Se está ocupando de los creyentes, de la gente que ya está en la iglesia, de aquellos que necesitan escuchar lo que a menudo no quieren escuchar. Porque seamos muy honestos, nos encanta escuchar cómo se le habla a la gente y cómo se le habla a otras personas, pero de repente nosotros como creyentes necesitamos escuchar determinadas cosas y no nos gusta escuchar determinadas cosas. No somos capaces de comprender lo que Dios está demandando de nosotros. Pero bueno, ¿quiénes son los llamados? Los llamados que está tocando son las personas, aquellos cristianos que ya han obedecido, que han atendido el llamado de Dios para sus vidas. Y sabes, la palabra nos enseña que el Señor está llamando a nuestra puerta. Constantemente el Señor está tocando a tu puerta, a tu corazón, a tu casa. Dios está esperando que tú le abras. Y lo importante de un llamado no es recibir el llamado, sino es lo que hacemos nosotros después del llamado. Porque el Señor está llamando a la puerta y tú puedes abrir o no puedes abrir. Pero si tú no abres, te estás perdiendo de una bendición. Estás perdiéndote de esa bendición de Dios. Si tú ya has abierto, si tú ya estás atendiendo ese llamado, esta carta es para ti, este mensaje es para ti. Sucede como cuando en nuestra casa llegan a la puerta y tocan el timbre, están llamando. Y puedes no hacer nada y seguirás tranquilo en donde estás, o viceversa, seguirás en el problema en donde estás. Pero pueden tocar la puerta de tu casa y atender el llamado de la puerta. Lo mismo sucede en tu celular, lo mismo sucede en tu teléfono, que estamos en alguna situación y alguien nos llama y atendemos el llamado o atendemos la llamada, ¿sí? Y la palabra me encanta porque dice que son muchos los llamados. Y aunque pareciera lógico que cada vez que llaman alguien atienda, lo cierto es que no sucede así. No siempre atienden. La palabra dice, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Dios nos elige, Dios nos llama, pero sabes, de ti depende si tomas o no el llamado, si aceptas o no el llamado, si contestas o no el llamado del Señor. El Señor te está convocando, el Señor te está invitando, te está llamando para que seas parte de su selección. Y dirás, ¿cómo? ¿El Señor tiene una selección? Sí, el Señor te llama, te convoca, te habla para que te integres a su equipo, para que formes parte de ese cuerpo. Y la verdad es que te sorprenderás de la cantidad de gente que puede integrar este equipo y de la calidad de gente. Muchos de ellos, como tú y como yo, que no tenemos gracia, que no tenemos talentos, que no tenemos dones, que no tenemos super habilidades, pero la misericordia de Dios hace que tú y yo estemos en ese equipo. Dice la palabra de Dios que de lo vil y de lo menospreciado, Él fue que escogió para integrar ese cuerpo. Él fue que nos llamó. Romanos capítulo 8, versículo 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabes, debemos de entender que tú y yo no somos llamados por Él, por nuestras habilidades o los talentos, sino por su propósito. Y conforme a su propósito, tú y yo somos llamados. No tiene que ver con tus habilidades, con tus virtudes, no tiene que ver con tus talentos, no tiene que ver con tus dones, no tiene que ver con nada, tiene que ver solamente con su gracia. Tiene que ver solamente con sus planes y lo más importante, tiene que ver con su propósito, con el propósito de Dios para tu vida, ¿sí? Y sí es cierto que puede haber gente mucho más talentosa que tú, pero no están atendiendo el llamado. Puede haber gente mucho más talentosa que yo, pero no están atendiendo el llamado. Y tú y yo atendimos el llamado no porque seamos también inteligentes y lo hayamos comprendido, sino por su gracia
y por su misericordia es que Él nos llamó. Y fue Él el que puso en nosotros el querer como el hacer para poder responder el llamado que había puesto para nuestra vida. Y me encanta Juan capítulo 15, versículo 16. Vamos a leerlo. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Me encanta saber cómo el Señor nos recuerda que no fuimos nosotros los que lo elegimos, sino fue Él el que nos llamó, el que nos escogió y el que nos trajo a Él. Efesios capítulo 1, versículos 3, del 3 al 6 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Lees esto y sabes, es por el puro afecto de su voluntad que el Padre nos ha llamado. Es decir, tú y yo somos llamados no porque lo merezcamos, no porque seamos buenos, no porque seamos talentosos, no porque lo merezcamos, sino por el puro afecto de su voluntad es que somos llamados. Entonces Dios llama a quien Él quiere llamar, Dios escoge, pero el Señor está tocando la puerta. Solamente ábrele para que puedas ser parte. Es Dios quien nos escoge, es Dios quien nos llama. Por eso Judas hace ese énfasis en hablar y dirigir esta carta a los llamados. Y sabes, es importante que tú y yo comprendamos que el lugar que tú y yo ocupamos dentro de ese cuerpo de Cristo, dentro de ese equipo de Dios, Él lo hace por su soberanía y por su gracia. Él lo hace por su soberanía, Él lo hace por su gracia, ¿sí? Y la pregunta para ti en este día es: ¿tú estás respondiendo el llamado que Dios está haciendo a tu vida? Dios ha estado tocando tu puerta, Dios ha estado tocando tu vida, Dios ha estado tocando tu corazón, y estás respondiendo a ese llamado. O ahorita en la cuarentena estás despegado de ese llamado del Señor. La cuarentena fue el buen pretexto para decir: me estoy enfriando, me estoy alejando, no estoy siendo ministrado ni edificado. Porque si es así, déjame decirte que probablemente el llamado ni siquiera haya sido un llamado, no hayas aceptado el llamado. El llamado estuvo ahí, pero lejos de vivir una relación con Él, estás viviendo una religión en Él. Y no puedes tener una religión en Él, tienes que vivir un llamado, una santificación, para que tú y yo estemos guardados en el corazón del Señor y en el Señor. Tu relación con Dios y tu llamado en el Señor no pueden caerse. Tienes que mantenerte en ese llamado, tienes que mantenerte en esa relación. Y me encanta como dice Judas después, dice: a los santificados también, ¿no? Y la palabra utilizada en santificados es kletos, y es los que son nombrados santos. El Padre a ti y a mí nos llama santos. Tú y yo fuimos apartados por el Padre. Y dices: ¿apartados de quién? Fuimos apartados del mundo y fuimos apartados para Dios. Esa es la palabra ser santo. La palabra santo es alguien que es reservado, alguien que es apartado para Dios. Primera de Corintios capítulo 1 versículos 1 y 2 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados. La palabra santificados es la palabra griega hagiazo y significa hacer santos, purificados o consagrados, apartados. Dice: aquellos que son santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Sabes? Lo que el Señor nos está diciendo es que tú y yo fuimos apartados por Dios, fuimos seleccionados por Dios, fuimos llamados por Dios. Pero una vez que tú contestas ese llamado, el Señor te aparta. Es decir, el Señor te pone solamente para su uso, te destina para su uso. Ahorita que está la gente viviendo situaciones de cuarentena,
De repente la gente están aislando a ciertas personas que tienen algún padecimiento, y ese estar aislándolo es estar apartándolo de los demás. Comen separado de ellos, tienen sus utensilios separados de ellos. Y lo mismo pasaba en el Antiguo Testamento, cuando el Señor tenía sus utensilios apartados para el tabernáculo. Y aunque pareciera un vaso y aunque pareciera una mesa normal, como podía ser otra mesa, esta mesa estaba apartada para el Señor. Y alguno decía, bueno, es que eran instrumentos de oro. Podía haber otros instrumentos de oro, podía haber otros utensilios de oro, pero estos estaban apartados para el uso del Señor. Era lo que lo hacía especial. Y cuando tú y yo leemos esto, debemos de comprender que ser apartado, ser santo, implica estar reservado para el Señor o estar viviendo para el Señor. Y sabes, a veces cuando escuchamos la palabra de ser santos, creemos que ser santo significa ser perfecto. Y ser santo no significa necesariamente ser perfecto. Creemos que la santidad se vuelve la meta a la que tenemos que llegar tú y yo, pero la santidad no es una meta. La santidad es un camino diario que tú y yo debemos de procurar y que debemos de caminar día a día, día a día. Si tú te pones a ver la meta está lejos de ti, la meta está al otro extremo, al otro lado completamente. Tú y yo somos santos porque somos santificados por Dios en Cristo Jesús. En 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Por lo tanto, si yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús, las cosas viejas, aquello que me apartaba del Señor, dice, ya pasaron. Hoy tengo que vivir de acuerdo a la nueva criatura que soy. Porque si yo hoy sigo viviendo de la misma manera que vivía antes, no estoy viviendo en esa nueva criatura, sino sigo viviendo en las cosas viejas, en el viejo hombre o en mi mala manera que tenía de vivir. Y sabes, las características de una nueva criatura no dependen de ti, de mí. Porque somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, si no depende de mí, ¿de quién depende la nueva identidad que debo de tener? Ya sé que la identidad del viejo hombre o mi vieja manera o mi mala manera de vivir es muy de mis vicios, pero mi nueva manera de vivir o mi nueva identidad, ¿de quién depende? Y sin duda tú y yo debemos de entender que nuestra nueva identidad depende de Jesucristo completamente. Él es el que nos da identidad. Él es el que nos da un valor, una nueva identidad. Pero tengo que vivir apartado de lo que yo hacía para vivir de acuerdo a su propósito. En medida que yo paso tiempo con alguien, termino permeando mi actitud de acuerdo a las condiciones y actitudes de la otra persona. Si yo paso demasiado tiempo en el mundo, terminaré como el mundo. Si yo paso tiempo con el Señor, si yo paso tiempo en la palabra, mi andar va a ser de acuerdo al Señor. Efesios capítulo 4 versículo 1 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y sabes, el ser llamados a ti y a mí nos invita a que tú y yo caminemos de acuerdo a la vocación con la que fuimos llamados. Nos dice el Señor, os ruego que andéis como es digno, de acuerdo a la vocación con que fuisteis llamados. ¿Sí? El Señor nos dice que Él es santo y por tanto el Señor nos dice, oye, tú también eres santo. Y no es porque hayas dejado de pecar en 2-3 días, acabas de conocer al Señor quizá, pero sabes, Cristo nos ha santificado. Y entonces tú y yo podemos entender que somos perdonados porque Él nos ha perdonado. Y somos santificados porque Él nos ha santificado. Por eso dice el Señor, ojo, pero no te quedes solamente con la letra, sino camina, anda como es digno de la vocación con que Cristo te está diciendo. Cristo te está diciendo que eres santo. Camina de acuerdo a la vocación con la que Cristo te está diciendo que eres santo. No puedes tratar de creer que puedes vivir la misma manera, de la manera vieja de vivir y tener una identidad nueva en Cristo. Eso no es posible. O sigues viviendo de la manera pasada o eres una nueva criatura. Y si eres una nueva criatura, entonces camina, anda conforme a la vocación con la que fuiste llamado.
Y no es que tardes años o deban de pasar años para que todo esto sucede. Camina día a día de acuerdo con el llamado del Señor para tu vida, de acuerdo a la vocación que tienes. ¿Sabes? Eso es tan absurdo como creer que un niño o una niña es niño o es niña hasta que tienen una edad para poder decidir qué sexualidad quieren tomar ellos. Es niño, es niña desde que están en el vientre de la mamá. Como creer que tú eres papá hasta que tienes 5 o 6 años pagando escuela, pagando comida, o cuando el niño ya viste que no se enfermó tanto. No, tú eres papá desde el momento que te dicen que vas a ser papá. Desde el momento que, es más, ya eres papá. Lo correcto es que desde que está en el vientre, tú ya eres papá. Faltará por conocerlo y faltarán muchas cosas. Pero esta es la manera como tú y yo tenemos que comprender ese término. No es que tú y yo vayamos a ser santos en 10 años. Tú y yo somos santos el día de hoy por la gracia del Señor, pero también nos demanda que tú y yo andemos conforme a la vocación en la que fuimos llamados, o a la vocación conforme Cristo nos ha llamado en Él. Entonces, ¿qué debo hacer para ser santo si siento que no soy santo? ¿Qué debo hacer si yo soy cristiano pero de repente siento que no he sido santo? Lo primero que tienes que hacer es dejar que Él sea el que guíe tus pasos. Dejar de vivir la manera que el mundo te dice que vivas y comenzar a vivir de acuerdo a la vocación con que fuiste llamado. ¿Sí? La santidad no va a surgir de ti, no va a surgir de nadie. La santidad solamente surge de Dios, porque Dios es santo. Él es santo, en Él somos santificados. Entonces, si Él es santo, necesito caminar yo bajo su voluntad, bajo su dirección y además permanecer en Él para entonces poder ser santo. Yo necesito permanecer en Él. Además, la santidad es una respuesta obligada al llamado que Dios nos hace a nosotros. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces ya vimos que Judas le está escribiendo. Judas se presenta como siervo de Jesucristo, como hermano de Jacobo, pero dirige esta carta a los que son llamados, a los que son santificados, pero también dice a los que son guardados en Jesucristo, que es ese tercer punto. La palabra guardado viene del griego tereo y significa poner los ojos sobre alguien. Y sabes, cuando somos llamados y vives en santidad, tú y yo debemos de comprender que Él es el que cuida nuestro camino. Y no es que a veces te cuide, sino que Dios siempre mantiene un cuidado permanente en cada uno de nosotros. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tú y yo sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Versículo 29 dice: porque a los que antes conoció, es decir, Dios ya te había conocido, Dios ya sabía que te iba a elegir y que tú y yo seríamos incapaces de acercarnos y elegirlo a Él, sino que tú y yo íbamos a tener que acercarnos a Él conforme a su amor y su voluntad, y Él nos iba a llamar. Dice: también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, es decir, a través de la comunión de Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también que llamó, y a los que llamó, a esos también justificó. Es decir, cuando tú y yo respondimos, nos justificó y nos santificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es hermoso saber que tú y yo somos llamados por Dios porque fuimos predestinados por Dios. Pero cuando tú y yo respondemos el llamado, Él nos justifica. Y no nada más nos justifica, sino que además a esos también dice glorificó. Y no dice glorificará, justificará, llamará. Los habla en un tiempo pasado, en un verbo pasado. Y entonces significa que tú y yo, cuando aceptamos el llamado del Señor, podemos disfrutar de todas estas bendiciones. Podemos disfrutar de todas estas bendiciones con el Señor. Dice el versículo 31 que pues diremos a esto: porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amado, de verdad, tú y yo debemos de comprender el lugar que tenemos en el cuerpo de Cristo Jesús. Somos llamados por la gracia y la misericordia de Dios, no porque tú y yo lo merezcamos ni porque lo hubiésemos buscado. Y cuando recibimos el llamado y respondimos al llamado, tú y yo somos justificados.
fuimos santificados en Él, fuimos glorificados en Cristo Jesús. Pero además tenemos una esperanza, y dice que no nada más vamos a ser santificados o somos santos, sino también vamos a ser guardados. Y cuando leemos Romanos te das cuenta de que no es de que seas guardado porque te va a tener escondido, sino que eres cubierto, eres protegido. Dice, ¿qué más pasará? Porque si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Verdaderamente tú y yo debemos de comprender la posición que tenemos como iglesia. Y si de repente hoy tú no te sientes llamado, o te sientes llamado pero no te sientes santificado, o te sientes santificado pero no te sientes guardado, creo que tiene que haber algo en tu forma de vivir hacia Él y decir, Señor, necesito rendir delante de ti mi vida, porque he sido llamado y tengo que conocer que hoy soy santificado también. Y soy santificado para vivir de acuerdo a tu voluntad, para seguir de acuerdo a tu camino, para vivir de acuerdo a tu andar, no a mi andar, no al andar de mi vecino, sino al andar de Cristo. Necesito pasar tiempo en la palabra para comprender qué es lo que quieres para mi vida el día de hoy, qué es lo que quieres hablar a mi corazón. Y sabes, me encanta el versículo 2, porque dice, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Si tú creías que en la Biblia no había matemáticas, el Señor está dispuesto a multiplicarte. Está dispuesto a multiplicar muchas cosas. Pero estas bendiciones que habla aquí son para los que son llamados, son para los que son santificados, o para los que han sido santificados, para los que son santos y para los que son guardados en el Señor. Y yo solamente quiero decirte que si tú has escuchado este mensaje, si tú has escuchado el mensaje de la palabra de Dios, no debes de tener una duda de que Dios está llamando a tu corazón. Dios está llamando a tu puerta. ¿Qué vas a hacer con el llamado del Señor? ¿Vas a atender el llamado o lo vas a dejar pasar una vez más? Porque si tú y yo hemos atendido el llamado, es necesario que tú y yo caminemos de acuerdo a la vocación con la que fuimos llamados. Esto es, necesito vivir menos al mundo y necesito vivir más para Dios. Necesito aprender a rendir mi vida para el Señor. Necesito aprender a rendir mis fuerzas al Señor. Dios busca que tú y yo seamos bendecidos. Y Dios busca que seamos bendecidos de tres maneras: cuando somos llamados, justificados o santificados, y cuando somos guardados. Misericordia, paz y amor. Cuando tú y yo venimos a Cristo, lo que merecemos es la muerte por nuestro pecado. La palabra es clara y dice que la paga del pecado es muerte. Y tú y yo venimos de vivir en el pecado, y nuestra paga o nuestra consecuencia es la muerte. Pero cuando venimos a Él, ya fuimos llamados, tú y yo atendimos la llamada del Señor, fuimos santificados y ahora somos glorificados o somos guardados en Él. Ya no recibimos lo que merecemos, porque mereciendo la muerte, ahora el Señor nos multiplica misericordia. Efesios capítulo 2, versículo del 4 al 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Misericordia es que tú y yo no recibimos lo que teníamos que recibir. Misericordia es que tú y yo no recibimos lo que nos tocaba recibir, ¿sí? Pero recibimos la misericordia de Dios no por obras, sino por su amor, por su gracia. Porque al momento de que Él llama, cuando tú abres, no nada más está dispuesto a santificarte, a guardarte, sino a extenderte su misericordia, a darte ese amor, a darte ese perdón que de alguna u otra manera tú y yo no podríamos comprender ni tener. Pero además dice que además de misericordia también quiere multiplicar paz. La palabra paz es el griego eirene y significa unir. ¿Y cómo unir para la palabra paz? Literalmente la palabra paz es unir, y es unirme a mí, a Dios, unirte a ti, a Dios. Literalmente tú y yo estábamos despegados de Dios, estábamos enemistados con Dios a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra maldad. Pero cuando tú y yo somos santificados, no nada más somos perdonados, sino que somos unidos al Señor y tenemos paz con el Señor. Pero no nada más tenemos paz con el Señor, sino que tenemos que tener o debemos de tener esa paz con nuestro prójimo.
No se trata nada más de hacer un autoanálisis y tratar de buscar una falsa paz interior o en los libros de autoayuda o con frases motivacionales, sino realmente ir a la palabra de Dios y comprender cuál es la paz que Dios tiene para con nosotros por esa justificación en Cristo Jesús que trae paz para nuestras vidas. Paz y gracia, salud del apóstol Pablo a las iglesias. Paz y gracia y paz con Dios es lo que trae cuando tú y yo atendemos el llamado del Señor y realmente permitimos que el Señor empiece a obrar en nuestra vida. Romanos capítulo 5 versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, es por Jesucristo que tú y yo tenemos paz. ¿Para quién? Para con el Señor. Pero también es paz hacia mi prójimo. Es decir, cuando tú y yo atendemos el llamado del Señor, tú y yo somos hombres y mujeres que somos santificados, que somos guardados por el Señor. Pero además de que somos escogidos, somos guardados, somos santificados, tenemos multiplicación de misericordia, multiplicación de paz y por último, multiplicación de amor. La palabra amor utilizada en Judas capítulo 1 versículo 2 es la palabra ágape, y es ese amor que es incondicional, ese amor que no está condicionado a nada, un amor puro, un amor con el que Dios nos ama. Y dice, el amor que ama de manera incondicional, que Dios nos da de manera incondicional, es para que tú y yo de la misma manera podamos reflejar ese amor a nuestro prójimo, a nosotros mismos y a los demás. El amor de Dios es multiplicado. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? No solo en la salvación hubo una muestra de amor, sino que Dios multiplica el amor en muchas áreas de nuestra vida. Y no nada más cuando tú y yo somos llamados, es una muestra de amor de Dios para con nosotros, sino que constantemente Dios está multiplicando ese amor en muchas áreas de nuestra vida para llevarnos bien con nuestro prójimo, para comprender la necesidad del que está en carencia o en escasez, para poder comprender la situación de pecado de aquel que está extraviado, para poder ir por aquella oveja que se ha perdido. Sí, todo lo tenemos en el Señor, y el amor y la gracia del Señor lo multiplica. El amor de Cristo en nosotros tiene que ser una evidencia y un reflejo de amor hacia nuestro prójimo. Si tú y yo no estamos amando a nuestro prójimo, tenemos una carencia y un problema con el amor que estamos recibiendo del Señor. Porque podemos tener un amor de letras y entender el amor de letras, pero no estar viviendo un amor en nuestro corazón o un amor de manera genuina. El Evangelio de San Juan en su capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes? El amor de Cristo es evidencia de que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como Dios amó al mundo. Por eso nosotros debemos amar al mundo, pero cuidado, no es amar al mundo que te vayas a perder al mundo y te vayas a meter en el mundo, como de repente pasa que te vas y te enamoras del sistema, como se mueve el mundo, y te vuelves al mundo. No, sino que amemos a la gente que está perdida en el mundo. No que ames este sistema o las cosas del mundo, sino amar a la gente por la que Dios dio su vida en la cruz del Calvario. Sin duda, no solo debemos de entender que el llamado ha sido para nosotros. Dios sigue tocando las puertas, Dios sigue llamando. Y sabes, yo estoy seguro que Dios está llamando a tu corazón en esta mañana. Dios está llamando a tu vida, y tienes dos opciones: dejarlo pasar como muchas otras veces, o realmente atreverte a abrir la puerta y decir: Señor, aquí estoy, quiero atender el llamado que estás haciendo para mi corazón, para mi casa. Quiero entender mi posición que tengo en el cuerpo de Cristo Jesús, porque sé que tú eres la cabeza, que tú eres el Señor, pero quiero ser un instrumento en tus manos. Y Judas está hablando a los que son llamados, porque cuando eres llamado, después eres santificado, eres justificado, y además estás guardado en Cristo Jesús. Él pelea por nosotros, y el Padre se encarga de multiplicar la misericordia, la paz y el amor. Y es importante que tú y yo comprendamos esto, porque la siguiente semana veremos la manera de cómo Judas nos advierte
de aquellos que se han metido a la iglesia para querer destruirte, desviarte y cambiar el mensaje de paz y de amor y misericordia de Jesucristo por un mensaje de religión. Si tú el día de hoy eres de los que dice: yo hace mucho tiempo conocí al Señor, pero hoy me estoy enfriando, pero hoy hablo igual que hablaba antes, pero hoy me lleno de pretextos y de excusas antes de aceptar mi responsabilidad, yo te invito para que vuelvas a Él y le digas: Señor, yo soy de esa iglesia, soy parte de ese cuerpo que quiere vivir en santidad, que quiere vivir guardado en ti, que quiere disfrutar de la multiplicación de misericordia, de paz y de amor. La siguiente semana aprenderemos cuál fue la descripción que Judas hizo de esos apóstatas, de esa gente que quería dividir. Y tengamos cuidado, porque probablemente al estar en la iglesia, si no soy de la gente que está justificada y que está viviendo la misericordia del Señor, probablemente esté viviendo en el lado incorrecto y sea yo quien esté trastornando la palabra de Dios para que otros sean los que caigan. ¿Por qué no oramos? Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor y tu misericordia, porque tú eres bueno y misericordioso, Señor, porque tu paz es grande en nosotros, Señor, porque tu gracia nos ha llenado y nos ha escogido. Te damos gracias en este día, en este domingo, por la vida de cada uno de mis hermanos, de aquellos que están escuchando el llamado de tu llamado a su corazón y a su puerta. Señor, yo te pido que no endurezcas más su corazón y permitas que puedan abrir su corazón a ti, abrir su puerta para que ellos puedan disfrutar de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, de la santidad que hay en ti, Señor, con la cual nos vistes, y podamos ser, Señor, instrumentos útiles en tu mano y en tu reino. Oramos, papá, por aquellos que han llegado, Señor, firmes en algún momento y poco a poco fueron cayendo y fueron descuidando áreas de su vida. Te rogamos para que tu misericordia sea en ellos y ellos puedan volver a ti, que sean menos involucrados en el mundo y más involucrados en tu presencia. Aquellos hombres y mujeres, jóvenes y señoritas que han estado, Señor, en liderazgos, que han estado, Señor, en áreas de la iglesia y hoy ya están apartados de ti, ellos puedan volver a ti y ser ese instrumento útil para que juntos podamos, Señor, ser esa iglesia que resiste, que combate, Señor, que pelea por la fe y por la sana doctrina de tu palabra. Señor, oramos porque la palabra sea esa palabra dada de manera especial a la iglesia. Que podamos, Señor, ser esa iglesia que ama, pero también esa iglesia que habla con la certeza y con la dureza necesaria, Señor, para que todos aquellos detractores de la palabra que han tratado, Señor, de tirar a la gente, que han tratado, Señor, de sembrar discordia, sean echados fuera, Señor, atendiendo el consejo de tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú guardando nuestros corazones y nuestra vida, Señor, hasta el día de tu venida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, Dios les bendiga a todos ustedes. Sean bendecidos en esta semana. Gracias por sintonizar esta transmisión. Le pedimos que nos siga. Estamos por ahí en YouTube, estamos en Facebook como Casa de Oración Atizapán. Dios siga bendiciendo su vida. Estamos orando los unos por los otros. Excelente domingo y excelente semana. Muchas bendiciones a todos.